¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. En el video del día de hoy les traigo algo diferente a lo que yo suelo hacer en este canal, pero es un video que va a valer la pena. Muchos de ustedes me han estado preguntando acerca de UF y aquí les traigo el video con todas las respuestas que ustedes han querido saber por mucho tiempo. Este video no lo voy a hacer sola, lo voy a hacer con la ayuda de alguien muy especial. A él le gusta que le digan que es el niño más popular de UF, lo vamos a complacer. Entonces vamos a darle la bienvenida a Marcello Cuadra. Hola, mi nombre es Marcello Cuadra, yo nací aquí en los Estados Unidos, en Miami, y mi español no es tan bueno, pero voy a tratar. Voy a hacer en inglés porque mi español no es tan bueno. Okay, so I met Joseline in a class, RTB 2100, which is just a basic writing class for broadcasting. I remember I sat next to her for the first time. Our teacher actually liked to give us pop quizzes. And I didn't know the answers, so I tapped Joseline and I asked her, do you know the answers? Well, before that I asked her for a pencil. I'm not very prepared. I should probably be prepared for class, but I'm not. So I asked her for a pencil and then we both struggled on the quiz, so I feel like we bonded in a way like that. La manera en la que yo lo recuerdo es lo siguiente. Como él dijo, nosotros teníamos un profesor que le encantaba tomar exámenes a lo loco, de un momento a otro, sin que nosotros nos enteremos. Entonces yo me acuerdo que él preguntó acerca de los... Supreme Court Justices. De Supreme Court Justices, es verdad. Entonces yo cogí mi teléfono y busqué la respuesta en el internet y yo veía que Marcelo no escribía nada y a mí me da pena ver pasar trabajo a la gente. Entonces yo no sabía nada. No sabía, pero yo usé mi cabecita y usé el teléfono. Entonces yo le dije, acá está mi respuesta, cópiala. Entonces él copió, después empezó a pedirme lápiz, pluma, hoja, de todo. O sea, yo era la librería para el señor aquí presente. Claro. O sea, imagínate. Así pasamos todo el semestre y ahí fue cuando nos hicimos amigos y de ahí hacíamos todo juntos. Y ya, aquí nos tienen grabando un video para ustedes. Nosotros ambos somos de Miami y estuvimos estudiando en el mismo college por 2 años, que fue Miami-Dade. Yo estuve en Hialeah Campus y él estuvo en Wolfson Campus. Wolfson Campus, que es básicamente en el downtown de Miami. Entonces yo les voy a decir mi experiencia acerca de la transferencia de Miami-Dade a UF y él les va a contar la de él. Entonces en mi caso, lo que yo hice fue que empecé a buscar en el internet las mejores universidades de periodismo dentro de la Florida. Porque yo en sí no quería salir de la Florida, yo quería quedarme en casa, pero también quería ir a una buena universidad. I mean, yeah, mine was basically the same thing. I've always wanted to go into a very good college. I didn't want to leave the country. I didn't want to leave the state or the country. So I was in between FSU, which is Florida State University, and the University of Florida. I applied to both, and I got into both. And well, thank you. The one that was the best one was UF. That was the #1 in the state, and number 8 in the country. 8, yeah. Lo más importante es que está entre las primeras 5 universidades de las mejores en periodismo. Entonces yo creo que más o menos por octubre fue cuando ya entré, cuando me dieron la carta de aceptación. Yo también, como octubre. Ajá, entonces yo también apliqué a FIU, pero yo dije no, FIU es como un backup university. Mi sueño, básicamente, la meta mía era entrar a UF. I was already accepted into the Florida International University, FIU, so that was always my safety plan, so my plan B. So if I didn't get into like either FSU or UF, it would have been FIU. Yeah, same. Otra cosa que también es muy importante saber es que deberían aplicar con más o menos 5 meses de anticipación porque tienen que darle chance a que todos los papeles le lleguen a la universidad y que puedan mandarle a ustedes en un email todo lo que les hace falta. En mi caso, a mí me hacían falta vacunas, me hacían falta el diploma de Miami-Dade, me hacían falta muchas cosas y como lo hice todo a tiempo, no tuve ningún problema y pude ser aceptada. Bueno, when I first transferred to University of Florida, I noticed that the classes were a lot bigger. I think one of our classes had like, 80 students? Yeah, and that's not even the biggest one. They get up to like 200 students. And that's one thing that really shocked me because back in Miami-Dade College, we only had, 25 students per class. Yeah. Lo que a mí me impactó bastante fue el método de estudio. ¿A qué me refiero? Que en Miami-Dade es más, podría decirse, memorización, o así era la manera en la que yo estudiaba allá. Pero una vez que llegué aquí y pensé que ese mismo modo de estudio me iba a funcionar acá, me fue súper mal. Los primeros exámenes la saqué súper malo.
porque me di cuenta que aquí, al menos, tú eres tu maestro, tú eres el que te enseñas, y no es memorización, aquí es entender la materia, analizarla para que tú puedas pasar los exámenes. No sé si te pasó lo mismo a ti, pero yo los primeros exámenes la vi Yo negra. creo que saqué una D en la primera, ¿te acuerdas? Sí, fue feo. Pero Joseline lloró, no mentira. no, no es para tanto. Casi. Bueno, casi. Me sentía con un estrés horrible que él los puede decir. Yo estaba en la clase y cuando vi mi primera nota yo le decía, es imposible. Yo sentía que iba a sacar A, yo sentía que iba a hacer esto, pero no fue así. No fue así hasta ya después que ya empezaron los 90, los 96, los 98, los 100. 100. So, in Miami-Dade College, the grading system is very different from the one here at the University of Florida. Back in Miami-Dade College, it was a simple A, what was it, 90, A. So there was no A plus or A minus, it was just A, B, C, D, and F. Here in the University of Florida, it's a little bit different. Here we have A, A plus, A, and then A minus, and then B plus, and B minus, and so on. The B plus is very different from a B minus. It could affect your GPA very differently. En el caso de Miami-Dade, tú llegabas a 90, tenías A, tu GPA iba a seguir siendo intacto en 4.0. Okay, so many of you are probably in high school or in college, and you'll notice that when you're in high school and in college, that teachers usually give you assignments like homework assignments and other little things. When you transfer over to university, it's a little bit different. So since the classes are so big, you don't really have homework assignments there. So those classes are usually like 3 exams and maybe 1 project. That's what your final grade is. And then since those classes are so big, they divide it into smaller classes that we call laboratories. And in those laboratories, it's like 25 students, maybe 15 students per class. And then they give us, that's where we usually have our homework assignments, everything else, our homework assignments, like little quizzes, papers, and projects. A diferencia de las clases que no tienen laboratorio, solamente son examen 1, 2, 3 y como él les dijo, proyectos. Entonces, en esas clases es mucho más complicado poder sacar una buena nota, porque en el caso de nosotros, cuando estábamos en Miami-Dade, nosotros llevábamos un examen, nosotros decíamos, bueno, tenemos mucha oportunidad para volver a subir esa nota, pero aquí es diferente. Aquí fallas uno, tienes que sacar 100 en el otro para poder terminar con un A+. So UF, as we told you before, is the #1 in the state for telecommunication and journalism. So in my case, I want to be a news anchor and a reporter. So that would have been the perfect, choice for me because it's #1 in the state, and I think #8 in the country. So UF actually, it's a very hands-on. How do you say it? It's a very hands-on. Como que UF básicamente te da la oportunidad de experimentar en vida real lo que realmente un periodista hace. Ellos tienen un lugar que se llama el INC, Innovation News Center. Entonces, en ese lugar es donde están todos los reporteros, todos los periodistas, todos los escritores. Entonces, con clases de entre 1 a 3 créditos más o menos, te dan lo que llaman aquí the Emerging Experience. Algo loco de la universidad también es que ellos te dan la oportunidad no solamente a la gente que habla inglés, sino a la gente de habla hispana, a la gente que habla español como yo. Entonces, yo... They're inclusive. Eso. Inclusive. Entonces, por eso yo tuve la oportunidad de empezar a tener experiencia y sentirme cómoda empezando en español. Que en caso de él, que les explique que él está en el lado de inglés. Okay, so Jocelyn hace Noticias de 90 y yo hago News de 90. News de 90 is basically the English version of Noticias. So basically, the first thing that we do is we get there, we have to choose 3 stories. Once we get those 3 stories, I have to go to my director and show him the 3 stories. Once he approves those stories, then I'm able to start writing my scripts. I have to write 3 scripts, 25 seconds each long. And then once I have that done, I have to go back to my director. He has to approve it. And we edit, we talk about what I need to improve on, and then, all that stuff. And then once he approves the scripts, I can finally start recording. The recording process takes about 20 minutes? 20 minutes, 15 to 20 minutes. We record. And then once we're done recording, this is where the hard part comes in. We have to edit it. Editing takes like 3 hours. 3 hours, yeah. For a 90-second news video, 3 hours of editing. That's a lot. Lo más loco de la universidad es que, como él les dijo, él está en la parte de noticias en 90, que es en inglés. Yo estoy en la versión de español. ¿Por qué decidí en español? Yo dije, bueno, como
la cosa que no todo el mundo sabe es que yo vine también a la Universidad de la Florida para poder aprender más inglés, para poner más en práctica el inglés, porque donde yo vivía era mucho español, como él les puede decir. Era 305, right? Ajá, mucho español, demasiado. Entonces yo sentía que en vez de estar avanzando en mi inglés, no estaba retrocediendo, pero me quedé estancada. Entonces yo dije, tengo que salir de Hialeah, tengo que salir de Miami y buscar un lugar donde me exija hablar en inglés. Entonces empecé aquí en la Universidad de la Florida. ¿Y por qué decidí en español? Porque quería, antes de empezar en News and 90 en inglés, quería ir ya con una base firme, con una base fuerte, para que se me haga un poquito más fácil a la hora de empezar en inglés. Entonces yo lo que hago en Noticias y 90 es básicamente lo mismo que hace Marcello. Yo mismo busco las 3 noticias, se las muestro a mi manager, ella los aprueba, escribo mis scripts, ella los aprueba, empiezo a grabar, me toma 10 a 15 minutos de igual manera y como él les dijo, la parte más complicada es la hora de editar. Una vez que ya esté el video editado, se sube a YouTube, sube al website de la escuela y sale en la televisión de Gainesville y, si no me equivoco, hasta Jacksonville. Hasta Jacksonville. En 12 counties. Estamos básicamente ya en el ojo del huracán, como se podría decir. Ya estamos experimentando todas esas cosas. Aparte de Noticias en 90, lo que yo también hago en el INC es que yo tengo que estar ahí miércoles y jueves. Miércoles para noticias y jueves para el Radio One, que es una clase que el laboratorio nos pide estar en el newsroom. Entonces ahí en el Radio One lo que yo hago es el papel de reportera. Esta vez soy yo la que busco la noticia, yo soy la que cubre la noticia en vivo y de ahí la suben para la radio de la escuela. Es súper loco, sí, es súper loco, súper loco. So, básicamente no es como en noticias, de que tú buscas noticias que estén pasando y que otros periódicos los han reportado. Acá tú tienes que buscar una noticia que nadie haya reportado y tú ser la persona que vaya a cubrirla y ser la primera en WFT. Wow. Es mucho trabajo. Después de todas estas clases, créame que yo admiro mucho más a los periodistas porque no es fácil. Ser periodista no es fácil y yo creo que el trabajo que hacen esta gente no está siendo admirado como debería ser, porque es mucho trabajo. Yo creo que when I first had the thought of becoming an anchor or a news reporter, I always thought, I don't know, I thought that it was just like you go on TV and you just report the news, but there's a lot of what is that called, like backstage? There's a lot of behind the camera work that, it takes a lot of time, there's a lot of studying, there's a lot of editing. Editing is very important, o sea. Y cosas que uno piensa que son más fáciles, como buscar la noticia o hablar frente a una cámara, créanme, no todo el mundo tiene la facilidad que tenemos en este caso los dos, de podernos sentar enfrente de una cámara y empezar a hablar como unos locos. Porque básicamente si una persona de afuera nos ve, estamos hablando solos. O sea, sí, we're crazy. Nos van a pensar que somos unos locos, pero no todo el mundo tiene esta facilidad y no es fácil. También leer un teleprompter, escribir noticias, o sea, todo tiene su trabajo, todo tiene su proceso. Y créame que uno los llega a entender cuando uno se pone en los zapatos de esas personas. Wait, should we tell them how we do the intro to News and 90 Noticias? Okay, pero tú empiezas. Okay, I'll start. So, when we start recording for the news in News and 90, we always have to say the one thing. So we say, what is it? Oh. This is Marcello Cuadra with your news in 90. En mi caso... En mi caso es... Hola, soy Joseline con tus noticias en 90 segundos. Beautiful. Yay. How do you say goodbye? Goodbye. Nosotros decimos... Esas fueron tus noticias en 90 segundos. Gracias por sintonizarnos. Bro, yours is so easy. Mío es No me más acuerdo. duro. That's your news in 90, but your Florida news is always on at WUFT.org. Oh my God. And I remember that. I said that so many times. Espera. Oh my God, yo me demoro solo 15 minutos grabando, no me quiero imaginar cuando grabe. O sea, en inglés. esa parte ya la tengo. O sea, no es fácil. No, ¿qué I va? wouldn't be able to do yours. Yo creo que lo que me daba más miedo, creo que todo el mundo puede imaginarse que fue el idioma. Yo me sentía muy insegura de mi inglés. Como les dije, yo cuando estaba en Hialeah no lo practicaba mucho. Trabajaba en Hialeah, todo el mundo me hablaba en español. Todos los estudiantes se referían a mí en español, quizás porque me veían la cara de latina.
y pensaban que no sabía hablar en inglés. Y eso me afectó bastante. Entonces yo vine acá con la inseguridad que tenía en mi idioma. Y tú puedes decirlo, cuando yo empecé a hablar contigo era como que tímida, toda como bueno, yo vi un video de Joseline hace 2 años creo, que fue en Miami-Dade. She was doing a speech. O sea, vi el video ese y me quedé asustado porque el inglés de ella no era tan bueno en ese, pero ahora she's improved a lot. Y sí, aparte de eso, creo que las cosas de ser amigos. Yo soy muy tímida, aunque Yo nadie no, me cree. I'm very open. I love making friends. But that was actually one of the things that I was most worried about was making friends. I never really had a problem with making friends, but since I'm from Miami, I went to high school for 4 years with the same people, and then I went to college with The same people pretty much. This is a whole new state. This is a whole new, like, new people that I've never met in my life. I was coming alone. I didn't know anyone. So I was definitely scared of making friends, but, you know, when you're like in a situation like I was, that I didn't know anyone, that I don't really know, you know, anyone or anything, you don't really have a choice but to put yourself out there, and I think that's really important, to put yourself out there. Because if not, then you're not gonna like it. You're gonna be bored all the time. You might even get depressed. I mean... No, yo creo que esa parte es muy importante también porque la mayoría de nosotros venimos solos. En mi caso, bueno, yo vine con mi novio y mi cuñado, pero igual, no te sientes igual porque tú estás acostumbrado a estar con tus papás, tus hermanos, y venir a un lugar donde vas a estar completamente solo, donde vas a tener que hacer todo por ti mismo, cocinar, lavar, arreglar la casa, más tareas. Yo creo que es algo que te ayuda no solamente exacto, te ayuda a crecer, te ayuda a madurar y te ayuda a ser una mejor persona. Porque yo te puedo decir, yo he cambiado demasiado a la primera niña que llegó acá. Y hay videos, lo más loco es que clases mismos te hacen como que darte cuenta de eso. ¿Te acuerdas del video de la clase del semestre pasado? Que hicimos un video al comienzo de la clase del semestre. Sí, ajá. Hicimos otro al final. Yo me acuerdo en mi primer video, I was like introducing myself to it was an online class, so you have to introduce yourself via video to your first class. I was really shy. I wasn't even looking at the camera, I think. Do you remember that? Y en el final del video yo estaba, hey, what's up you guys? What's up? En mi caso de que yo soy super shy, cosa que nadie me cree, pero sí, yo soy muy tímida. When I first met her, she didn't really talk to me. I thought she didn't like me. She was like, yeah, she didn't really talk to me. Yo soy muy tímida, es lo que nadie se da cuenta, nadie me cree porque me ven en la cámara súper como que Sí, ahora, after 6 meses, ahora sí, pero el primer mes estaba... No, yo soy muy tímida, pero gracias a Dios tengo amigos, tengo a Marcello, tengo a Andrea, tengo a varias amiguitas, entonces eso me pone más, como que me siento más cómoda en la universidad, más tranquila, ya no me siento tan sola, porque ya tengo amigos en mi carrera. No es como mi novio, que él es de ingeniería, entonces no tiene nada que ver conmigo, no entiende nada de lo que tenga que ver con mi carrera. Pero en este caso nos podemos ayudar entre nosotros, cuando hay que hacer una entrevista, necesitamos soundbites, entonces nos tenemos al uno al otro y eso es genial. Bueno chicos, eso fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Si les gustó, por favor denle like al video y en la caja de comentarios pongan si tienen alguna otra pregunta que quisieran que yo o Marcello les responda. Quiero que me hagan un favor y quiero que vayan al Instagram de Marcello y le digan que ya se creó un canal de YouTube, porque ha estado con esa idea de YouTube hace mucho tiempo y no lo ha creado. Lo molesto lo molesto y no se lo crea, entonces ya debería empezar, porque si yo ya empecé, ¿por qué no puedo empezar? O sea, Así es. No motivo, yo lo puedo hacer en español y lo hace en inglés, ya. Gracias Marcello por estar en mi canal. Espero les haya gustado. Si quieren saber algo más, no se olviden de comentarlo, compártelo con tus amigos y ya está. Entonces, nos vemos en el próximo video. Chao, chao. ¡Mua!